en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. El Señor le bendiga, mis amados hermanos. En esta hora les invito para estar tomando la palabra del Señor nuestro Dios Todopoderoso, para estar recibiendo el consejo de Dios. Damos lectura en el libro de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6. Damos lectura del versos 1 y 2, con la bendición del Padre, del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gloria a Dios. Oremos para recibir esta palabra. Padre bueno y santo, grande en misericordia, en amor, grande en poder, a ti te alabamos, te adoramos, te bendecimos en esta hora preciosa que nos tienes delante de ti para darnos tu consejo. Gracias, Señor Dios Altísimo. Gracias porque eres bueno, misericordioso. Usted ama la perfección de sus santos, de sus escogidos. Usted ama y busca, Señor Dios mío, la santidad de su pueblo. Por eso te damos gracias y pedimos que nos ayudes a amarte, a temerte, a obedecerte cada vez más y más para la gloria de tu nombre, porque usted tiene grande bendición y galardones para tus amados, los que vencen, los que se esfuerzan, los valientes esforzados para vencer con el bien. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a estar viendo la necesidad de la disciplina. Vemos primeramente, hermanos, que en realidad todos tenemos faltas de una y de otra manera. Hay, hermanos, en este mundo mucho peligro, mucho tropiezo, mucha forma de error. Pero para eso estamos, por la palabra de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, para recibir la corrección, la restauración, la ayuda, el socorro de lo alto. Por eso tenemos que entender, hermanos, también que toda persona necesita ser corregida, ser ayudada, ser restaurada. Todos podemos fallar, pero todos también podemos y debemos levantarnos y salir del error y vencer al error, porque estamos en un proceso de perfeccionamiento. No que somos perfectos, pero sí anhelamos, buscamos la perfección, que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso dice la Biblia: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún error, hay que restaurarle, hay que hacerle ver su error, hay que hablarle, hay que hacerle entender. En realidad no es fácil entender nuestros propios errores. Por eso es, hermanos, que también se requiere sujeción a la palabra, obediencia a la verdad, porque solamente por la verdad somos liberados. En el Salmos 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahí vemos, hermanos, que la mayoría de los hombres tendemos a ocultar, a negar, a encubrir las faltas, y por eso es que no hay solución, no hay salida. La Biblia dice que el que confía sus pecados y se aparta alcanza misericordia, pero el que lo niega su pecado, lo encubre, lo defiende,
no va a poder superar, no va a poder salir de su error, de su pecado, porque el pecado, el error es un lazo que ata, que anula, que hace problemas, que hace al hombre inútil para con Dios. Por eso también dice en el Proverbios que retenido será el malo, el pecador, con las cuerdas de su pecado. Pecado enlaza y retiene a los pecadores. Por eso es que es importante saber reconocer el pecado y escapar del lazo del diablo. Por eso la Biblia nos revela que hay que saber restaurar y hay que también dejarse restaurar, dejarse corregir, disciplinar, porque es necesario, hermanos. Por eso hay que saber restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándonos que todos somos humanos, estamos en este mundo y necesitamos también la ayuda de los superiores. Por eso vemos que también es necesario ayudarse a sobrellevar las cargas los unos a los otros, es decir, ayudarnos cada uno a su compañero en lo que sea posible para que siga adelante, venza y triunfe, porque ese es nuestro llamamiento, es a vencer, a prevalecer por la verdad, por la justicia, por la santidad. En Hebreos capítulo 12 vemos del verso 5 al 7 también dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahí vemos, hermanos, que hay que soportar, hay que someternos a la disciplina del Señor, a la disciplina de Dios que es por la palabra. En realidad estamos hablando de la disciplina de Dios, no del hombre o de la religión. Nosotros no estamos para imponer cosas de error. Nosotros estamos, hermanos, para decir la verdad y corregir con la verdad de la palabra. Toda corrección es con la palabra de Dios. Y es de acuerdo a la palabra, no es de acuerdo a las ideas o costumbres de los hombres. Por eso dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí vemos que nosotros tenemos que aprender a usar la Escritura para corregirnos, para instruirnos, capacitarnos y perfeccionarnos. Solamente la palabra de Dios corrige, solamente la palabra de Dios perfecciona. Por eso con la palabra viene la perfección, la corrección. Es importante y necesario entender que la corrección es también de los superiores. Es de una manera directa e indirecta. Dios mismo a veces aparece a los hombres, a algunos hombres el Señor se apareció directamente para corregirlos. Y en otros casos el Señor usó a los siervos superiores, a los ministros, a los profetas, a los apóstoles, los pastores y todo, aún los padres, Dios los usa para corregir a sus hijos de una y de muchas maneras, porque Dios ama la corrección de sus santos y escogidos. Vemos que es necesario la corrección y para esto se requiere de hombres capaces, idóneos, fieles a Dios, para que puedan mostrar ejemplo de vida. Por eso dice en 1 Corintios 11:1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vemos que los que corregimos tenemos que ser imitadores de Jesús, semejantes a Jesús. Tenemos que aprender a vivir en una vida de testimonio fiel a la palabra de Dios. Tenemos que hablar y vivir el Evangelio, vivirlo y predicarlo fielmente como está escrito. En esto consiste, hermanos, la corrección. A veces no es necesario, a veces ni siquiera aconsejar, sino mostrar con ejemplo. Hay personas inteligentes que aprenden al ver simplemente un testimonio de vida. Hay personas que son corregidas sin palabras porque son sabias y entendidas. Esto también es importante, por eso el ejemplo de vida es muy importante. También cuando vemos un error, un problema, una dificultad, tenemos que hacerlo, saber corregir. Dice en Proverbios 16:6,
Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí vemos que se requiere misericordia, tener misericordia por las almas pecadoras, las almas a veces ingratas, inconscientes, a veces imprudentes, las almas incautas, a veces ni cuenta se dan de lo que están haciendo. Por eso hay que usar de misericordia y verdad para corregirlos, hacerle ver el error, pero no para humillarlos o maltratarlos, sino más bien para darle la oportunidad que sean enderezados, corregidos, levantados, porque es necesario que todo aquel que se corrige, todo aquel que se esfuerza y vence al maligno enemigo y al error y al pecado, tendrá bendición, descanso, refrigerio, tendrá vida, porque Dios ha venido para saciar, liberar, para traer descanso, paz, gozo, libertad espiritual a todos los que le obedecen. Esto es importante, hermanos. Por eso necesitamos aprender a usar de misericordia, de mansedumbre en estos casos de corrección, que es un área bien difícil, hermanos, porque casi la mayoría de los hombres no quieren ser corregidos. Y no es fácil corregir, por eso hay que usar con mucho cuidado, mucha sabiduría, mucha prudencia para la corrección, porque en realidad es un área que a nadie le gusta ser corregido, casi nadie, hermanos. Difícilmente encontramos personas que amen la corrección. La mayoría no les agrada ser corregidos, por eso es que se hace difícil. También dice en el libro de Santiago, capítulo 3, podemos ver el verso 17 y 18 referente a la corrección con sabiduría de lo alto. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí vemos que la sabiduría de Dios es muy preciosa. Se muestra con obras en una buena conducta y obras en sabia mansedumbre. Con pureza, dice la Biblia, con siendo pacífico, amable, benigno. Esto es, hermanos, la obra de Dios, porque Dios es el que hace la obra. La falta no se corrige porque se le grita, sino porque es la verdad. La verdad Dios la sustenta, Dios la establece, Dios la defiende, Dios prevalece por la verdad. Por eso dice la Biblia que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Porque la verdad es poder de Dios para salvación, liberación, para restauración de todos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, es importante saber y entender que la verdad tiene mucho poder. Y hay que hacer esta corrección, este trabajo en paz para aquellos que siembran la paz, que son hijos de paz. Por eso todo el que es hijo de paz entiende la voluntad de Dios y deja el camino de error, de pecado, porque es de Dios. Las ovejas del Señor oyen su voz y les siguen. Por eso es necesario mostrar la verdad con misericordia, dando oportunidad para que todos puedan proceder al arrepentimiento. También vemos en 2 de Timoteo, estamos viendo cómo es la disciplina, cómo debe ser la corrección. Vemos en 2 de Timoteo 4, versos 1 y 2. Dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhortan con toda paciencia y doctrina. Ahí vemos que hay que saber, hermanos, saber aprovechar el tiempo. Dios nos va a juzgar por todo lo que hemos hecho mientras que estábamos en el cuerpo. Y el Señor dice por medio de Pablo a Timoteo que tenemos que predicar, que tenemos que insistir con el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, exhortando, reprendiendo y redarguyendo a las personas con la palabra de Dios, con la sana doctrina de Dios. Para esto es la palabra, para poder establecer la justicia de Dios con paciencia, con misericordia, como dice la Biblia, con
persistencia, persistiendo siempre, insistiendo y persistiendo en la verdad del Evangelio en favor de todos los hombres. También vemos en 2 de Timoteo 2, versos 24 al 26, dice: porque el siervo de Dios o del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ahí vemos, hermanos, que Dios nos concede a los que servimos a Dios el ser amables, aptos, dispuestos, capaces de enseñar y de sufrir a veces, hermanos, por causa del Evangelio, pero no contender, sino más bien corregir con mansedumbre. Quizás algún día se arrepientan, quizás se escapen del lazo de la trampa del diablo que los tiene en el pecado, envueltos en la maldad. Por eso es, hermanos, que los malos, los pecadores, no pueden dejar de hacer lo malo, porque están atrapados por los demonios, comprometidos, cautivos, enredados en el pecado. Por eso es un asunto, hermanos, de arrepentimiento. Si ellos se arrepienten, llegan a conocer, a entender sus errores, se arrepienten, se liberan. Pero si no se arrepienten, nada ni nadie los puede liberar. Nada ni nadie les puede dar solución, porque no es como ellos quieren. Es como Dios quiere, es por la verdad, no por la mentira, no por la hipocresía, la astucia, la artimaña. Todo hombre trata de ser sabio en sus propias ideas, pero Dios no aprueba la sabiduría del hombre. Por eso es importante tener cuidado y saber entender la justicia de Dios. Por eso que nosotros, los que tenemos este llamamiento y esta capacidad y oportunidad de Dios para corregir, tenemos que aprender a hacerlo y aprender y enseñar a los hombres a renunciar a la maldad, a la impiedad. Por eso dice Tito 2, del versos 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí vemos que hay que enseñar a renunciar. Cuando alguien hace algo malo, es cuestión de renunciarlo. Todos podemos, hermanos, tener errores, pero hay que salir del error por la renuncia total. La renuncia en espíritu, alma y cuerpo. Renunciar quiere decir dejar aquello que no es correcto, no es bueno. Por eso hay que renunciar a toda forma de impiedad, a todo deseo mundano, a todo deseo de la carne, a toda vanagloria, altivez, soberbia, pecado de todo tipo, porque la Biblia dice: examinando todo y absteneos de toda especie de mal, reteniendo lo bueno y rechazando, desechando lo malo. Esto es nuestro deber. Por eso los siervos de Dios tenemos ese deber de enseñar al pueblo de Dios a renunciar, a liberarse, a salirse de toda especie de trampa, de engaño, del pecado y del diablo. Porque tenemos, hermanos, que aprender a renunciar y acabar con todo lo que pertenece al enemigo, al diablo. En esto tenemos que ser cuidadosos, prudentes, sabios y entendidos para acabar con las obras del diablo. Así es, hermanos. Entonces se trata de analizar con mucho cuidado todo caso, toda situación, para buscar dónde está lo malo, dónde está el error, y luego a enseñarles a renunciar. Y luego, después que ha renunciado, tenemos que restaurarle, pedir restauración, fortaleza, protección, instrucción, para que aprenda a vencer a todo lo malo. Por eso necesitamos, hermanos, entender que la corrección, la disciplina es muy importante y muy necesaria para todos y cada uno de nosotros. Por eso vemos que la disciplina es para poder participar de las bendiciones del Señor. En Santiago capítulo 5 podemos ver el versos que nos revela. En versos 10 y 11 dice la palabra del Señor: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas
que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahí vemos, mis amados hermanos, que hay que tomar ejemplo de aquellos siervos que supieron padecer, sufrir, para provecho y bendición. Por eso vemos que dice que ellos sufrieron y padecieron, pero con un galardón final, porque hay un final dichoso para todo hombre y persona que sirve a Dios. Por eso dice la Biblia que habéis visto la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Dios le dio la victoria a su siervo Job porque era un varón perfecto, disciplinado, esforzado, santo, temeroso de Dios, dice la Biblia, apartado del mal. Por eso que este varón tuvo la bendición de Dios, tan grande galardón, porque Dios es justo, hermanos. Él es justo y fiel. Él honra a los que le honran. Él se agrada en todo aquel que le teme y hace justicia. Por eso vemos que es importante y muy necesario aprender a soportar la disciplina. También vemos que es para participar de su santidad, del Señor Todopoderoso. Hebreos 12, versos 10 y 11 dice: y aquellos ciertamente, refiriéndose a los padres, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahí vemos, hermanos, que la disciplina es para participar de su santidad, de sus bendiciones, para gozarnos por toda la eternidad. Por eso, aunque nos parezca un poco difícil, pero es necesario entrar en la disciplina, ser restaurados, corregidos, ser por la palabra y por el Espíritu Santo ordenados. Por eso la Biblia nos revela que hay que tener cuidado y saber exhortar, saber aconsejar, instruir. En casos, hermanos, por decir, de quejas, de murmuraciones, en casos en que las personas anden en desacuerdos unos con otros, en todo esto hay que saber usar la palabra de Dios para poder corregir. Todo es de acuerdo con la palabra de Dios. Si vemos que están quejándose, enfrentándose unos contra otros, vemos a Santiago 5:9, le decimos: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Ahí podemos mostrarle la verdad de Dios para decirle: no se quejen unos a otros, es pecado, renuncia a las quejas y deja de vivir con amenazas, con quejas, con acusaciones, porque esto no agrada a Dios. Esto es obra de la carne, esto es pecado. También si vemos que están murmurando, contendiendo unos contra otros o murmurando acerca de la obra de Dios, podemos acercarnos con Filipenses 2:14 y decirle que dice la palabra: hermanos, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es necesario, hermanos, acabar con toda crítica, difamación, calumnia, pleito, toda forma de pecado, de error, poniendo la palabra que es la verdad, toda altivez, vanagloria, jactancia, todo egoísmo, sectarismo. Podemos coger la palabra Filipenses 2:3 y decirle: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. De esta manera, hermanos, ponemos la palabra que tiene poder para disciplinar, para corregir, para traer paz, justicia, santidad en el pueblo de Dios. Si vemos que hay pleitos, contiendas, divisiones, si vemos que están haciendo toda forma de errores, podemos coger la palabra del Señor en 1 Corintios 6:7 y decirle: por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos.
¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Vemos, hermanos, que hay que saber a veces soportar, a veces esperar en Dios, orar, encomendar a Dios todo asunto y no ponerse en pleitos, en contiendas, en divisiones, porque Jesucristo de Nazaret ha muerto y con su sangre ha pagado el precio por toda clase de división, de sectarismo y contienda. Por eso la sangre de Cristo nos une en justicia, en santidad y en la verdad, para ya no vivir en el error, en el pecado. Por eso necesitamos entender a Dios, entender la voluntad de Dios agradable y perfecta, y salir de todo engaño, todo error, toda maldad. Por eso necesitamos el consejo de Dios, el consejo de la palabra de Dios, la instrucción del Espíritu Santo que viene a través de la palabra y de los ministros del Señor. Necesitamos ser corregidos en toda clase de deficiencia, de error, aconsejados y amonestados con la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios nos produce un estilo de vida perfecta y preciosa delante de Dios. Por eso necesitamos, hermanos, cada uno de los que amamos a Dios, también anhelar la perfección, buscar la superación constante para nuestras almas. Por eso necesitamos aprender, hermanos, en muchas áreas de la vida, corregirnos, perfeccionarnos, disciplinarnos, para que así podamos seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento, en el Señor, en el Espíritu Santo. Necesitamos también recibir la exhortación y orar para que Dios nos ayude y nos enseñe a valorar la exhortación, porque todo esto es una buena obra. La Biblia nos revela, hermanos, que necesitamos hombres también con esa capacidad para exhortar, para corregir, porque solamente Dios, por su bendita palabra y por el Espíritu Santo, nos puede extender su mano de amor, de misericordia, para sacarnos de todo engaño, error, porque el diablo es muy astuto, el diablo es especialista, torciendo, extraviando y invirtiendo los sentidos de las personas, los corazones, la mente. El diablo los pone al revés cuando le dan lugar. Por eso es que es necesario aprender a obedecer a Dios, someternos a Dios, resistir al diablo, dice la Biblia, y huirá de vosotros. Por eso tenemos que someternos a Dios en obediencia a la palabra del Espíritu Santo y a los ministros de Dios, y resistir al diablo para que huya, para que sea derrotado, avergonzado y echado fuera, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Jesús. Todo es en un proceso, mis amados hermanos. Todos tenemos luchas, necesidades, pruebas, dificultades. Todos tenemos problemas, pero hay que resistir al diablo firmes en la fe, sabiendo y entendiendo que es necesario padecer por un poco de tiempo, dice la palabra. Si así Dios lo quiere, hay que encomendarnos a Dios, hay que seguir adelante, porque todo tiene un tiempo, todo se acaba. Las pruebas se acaban también, y viene la bendición y la gloria. Por eso dice la palabra de Dios que Él mismo, el Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de cierto padecimiento y sufrimiento, nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y establecerá como columnas en su templo para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, cuando ya Dios nos da su bendición, su victoria, su poder, su gloria, hay que retener todo lo que Dios nos ha dado, para que así podamos, hermanos, alcanzar el galardón completo. Por eso dice también Apocalipsis 3:11: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor viene por los coronados, por los vencedores, por los que han sabido disciplinarse, perfeccionarse. Por eso, amados hermanos, necesitamos buscar la santidad, buscar la perfección. Oremos para que Dios nos ayude, hermanos, a amar la disciplina,
y así también buscar que todo sea disciplinado y ordenado para que así podamos, hermanos, heredar la vida eterna. Oremos. Padre bueno y santo, muchas gracias en esta noche por tus consejos. Gracias, Señor amado, porque usted nos aconseja provechosamente. Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia de todos nuestros hermanos, amigos. Señor, ten misericordia. Ayúdanos a entender y a comprender que necesitamos, Señor, ser disciplinados, ser ordenados, ser liberados, restaurados, ser por tu grande bondad y misericordia. Ser, Dios mío, ayudados en todo campo, en toda situación, oh Dios Todopoderoso. Te rogamos, te pedimos, Señor, que tu grande misericordia siga obrando, impartiéndonos luz, impartiéndonos sabiduría, inteligencia, prudencia. Oh Santo Dios de los cielos, aumenta tu temor en nuestros corazones para buscar la rectitud, la disciplina, la santidad, la verdad. Ayúdanos a amar lo puro, lo santo, lo digno. Ayúdanos, Señor, a usar de misericordia, de humildad, de mansedumbre. Ayúdanos, Padre bueno y justo, a seguir adelante buscando, anhelando la perfección. Oh Señor, mi Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima. Oh